Mi nombre es Silvina Bibiloni y este es un video explicativo de ciencias naturales. Vamos a comenzar con la cartilla número 1. Vamos a ver los conceptos de materia, que es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene masa y volumen. Un cuerpo es una porción limitada de materia, quiere decir que tiene una cierta cantidad, un principio y un fin. La masa es la magnitud que mide la cantidad de la materia. El peso es lo que utilizamos para medir la masa, pero también depende de la gravedad. Se utilizan medidas como kilogramo, gramo. El volumen, como dije recién, es el lugar que ocupa un cuerpo. Se utilizan medidas como el litro y el metro, centímetro cúbico. Y ejemplos de materia, pero no cuerpo, sería el aire, un río, ¿sí? Que no podemos delimitar un principio o un fin, pero sí ocupan lugar. Entonces, son materia, pero no cuerpo. Y ejemplos de no materia serían todas las formas de energía, el movimiento, la luz, el calor, igual que los pensamientos, los sentimientos, etc. ¿Qué son las propiedades de la materia? Son características que me van a indicar cómo es la materia, cómo es tal cosa. Entonces, dentro de las propiedades de la materia podemos distinguir las propiedades intensivas o específicas, que son aquellas que no dependen de la cantidad de materia, y las extensivas o generales, que es cuando sí dependen de la cantidad de la materia, es decir, que van variando. Las intensivas o específicas quiere decir que si agrego materia o corto un trozo de ese material, esa característica se va a mantener igual. Por ejemplo, si tengo una tela pequeña o grande, si yo la corto o le agrego tela, sigue siendo suave, sigue siendo transparente, sigue siendo celeste, sigue siendo resistente. Esos serían ejemplos de características intensivas o específicas. En cambio, las generales o extensivas, si yo agrego o quito un trozo de ese material, la característica cambia. Por ejemplo, si yo tengo una cortina y la corto, va a dejar de ser grande, va a dejar de ser pesada, va a dejar de ser larga. Como estas características varían, serían extensivas. Vamos a pasar a los cambios, los fenómenos, ¿sí? Los fenómenos entonces son cambios o transformaciones en la materia y pueden ser fenómenos físicos, cuando no cambia la composición de la materia, y químicos, cuando cambia la composición de la materia. Quiere decir que el cambio físico es un cambio superficial en la materia y en el químico la sustancia deja de ser la que era. Un ejemplo del cambio físico es cuando cambia el estado de agregación o cuando cambia la forma. Por ejemplo, el llover cuando cambia de estado, el rodar una pelota, la caída de un objeto o romper un material. Si yo rompo vidrio, sigue siendo vidrio. Y el químico entonces dijimos que era cuando pasaba a ser otra sustancia, por ejemplo, cuando cocino o cuando quemo algo. Entonces, ejemplos de fenómenos químicos: fogata, cocinar huevo, la fotosíntesis.